I've got a weapon that makes every demon flee. The enemy's trapped, but they fall every time at the mention of Jesus' name. And I've got a champion. Oh yeah. I don't have to fret. I've seen many wars and I've seen many battles, and he hasn't lost one yet. So we say, hallelujah to the God of Israel. Still strong, still mighty, he's still slaying giants. Hallelujah to the God who never fails. Still strong, still mighty, he's still slaying giants. He's still slaying giants. Yeah, yeah, yeah. I've got a promise. say a promise that I can keep. A promise that I can keep. Say the end was written. The end was written Even from the beginning, he is. So I'll dance in the fire, and I'll sing in the prison cell. 'Cause my victory, and I know that it is well. Say hallelujah. Come on, say to the God. Still strong, Still mighty. he's still slaying giants. Say hallelujah. Come on, sing it. Say to the God. Still strong, Still mighty. he's still slaying giants. Hallelujah. You are God. Still strong, still mighty, still sing hallelujah. You are unfailing God. Still strong, still mighty, he's still slaying. He's still slaying. He's still slaying giants. Yeah, yeah. He's still slaying giants. Still strong, still mighty, still slaying giants. Say he is. Still slaying giants. My God's still doing it. Still slaying giants. Come on and say still strong. Still mighty. He's still slaying giants. For the same God in the Bible says, it's the same God that hears it all. Still mighty, he's still slaying. He's still slaying giants. He's still making ways. Still strong, still mighty, still strong, still mighty. God is. Still mighty. Able to save. Able to heal. Able to deliver. God is. Still strong. My God is. Jehovah. The great I am. Strong and mighty. Lord of glory. Lord of glory. God is. He's still strong, still mighty, and he's never stopped being mighty. Mighty to save, mighty to heal, mighty to deliver. Somebody give God glory. He's still able. He's still able. He's still able. He's come through time and time and time again. He's still able. He's still able to do it. He's still able to do it. He's still able to cure cancer. He's still able to heal depression. He's still able to heal anxiety. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano
Reinaldo Collazo con otro programa más en este tu canal Radio Camino al Cumplimiento, con otra conversación que yo sé que va a ser de edificación a nuestras vidas. Nos vamos a gozar de manera especial. Hoy estaremos hablando cómo controlar el enojo. Gloria a Dios. Sabemos, hermano, mira, que usted puede compartir el video, puede saludar, puede comentar, y aquí estamos para gozarnos de manera especial. Y aquí, como siempre, tengo a mi amigo hermano Jonathan. Amén. Dios te bendiga, Reinaldo. ¿Verdad? Y Dios bendiga también a la audiencia. Espero que todos puedan estar bien, bendecidos en el nombre del Señor. Como Rey decía, hoy vamos a estar hablando y conversando acerca del tema de cómo controlar el enojo. Si esta es tu primera vez, bienvenido sea. Suscríbete, dale like, comenta, comparte el video para que otras personas también puedan ser bendecidas, ¿verdad? Con lo que vayamos a estar hablando, ya que este es el propósito, ¿verdad? De edificar y de brindar luz en momentos, ¿verdad? Complicados, como esos momentos de a veces, ¿verdad, Rey? Que nos pasa, de sentir enojo, de molestia, y puede pasar dentro del matrimonio, la familia, el trabajo y aún hasta dentro de las amistades. Y hoy lo que queremos es, de una u otra manera, es brindar luz a esas áreas donde Dios nos pueda ayudar y edificarnos. Así que usted pueda ser de bendición, comparta. Nuevamente estamos en vivo también en Facebook como también en YouTube, así que pase por YouTube, comente, ¿verdad? También queremos escuchar sus opiniones acerca del mismo y también poder todo ser edificado específicamente y dándole gloria a Dios a través de su poderosísima palabra. Amén. Y Jonathan, ¿quién no ha pasado un enojo? Así Gloria a mismo es. Dios. Todos los hemos pasado, gloria a Dios, todos hemos ofendido, todos hemos sido amargos, como decimos nosotros, todos hemos tenido ira, pero sabemos que esto va a ser de edificación, hermano. Sabemos que nos vamos a gozar de manera especial. Vamos a esperar un momentito a lo que los hermanos se van conectando. Voy a poner el intro, gloria a Dios, y nos vamos a gozar de manera especial. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos. Y se supone que es para restauración y salvación. Ya tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. ¿Quién no se ha enojado, Jonathan? No, Ya sí, estamos no. de vuelta, hermano. Gloria sea el nombre poderoso. Ya mismo vamos a darle inicio en unos segunditos. Como siempre decimos, hermano, mire, ahí están los comentarios. Comenten, gloria a Dios. Y si usted tiene alguna idea de algún tema que le gustaría que yo y nuestro hermano Jonathan conversemos en confianza, gloria a Dios. Siempre decimos que todo es con respeto. Aquí no estamos para, como decimos, para adoctrinar a nadie. No, simplemente son conversaciones para edificar y uno aprender, y siempre es para echar para adelante. Como dice uno, en el crecimiento espiritual. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Sabemos que aquí estamos a la orden. Cuando necesiten oración, tenemos ya un número, gloria a Dios, que es 860-931-3222. Gloria a Dios, usted se puede comunicar a esa línea. También tenemos este WhatsApp, si quiere escribir para oración, gloria a Dios. Como vuelvo y repito, es que yo me río, Jonathan, porque hay personas que se creen que nosotros somos brujos, gloria a Dios, o que somos espiritistas para decirle la vida completa. No, hermano, estamos aquí para oración, fortaleza, el que se quiera convertir, el que quiera aceptar a Cristo, gloria a Dios, y para eso estamos aquí de manera especial. Como volvimos y repetimos, el número es 860-932, ahí estamos en confianza. El teléfono siempre va a estar ahí, hermano, y en confianza cuando quiera pedir oración. Estamos para ayudarlos a ustedes. Ahora, sin más preámbulo, gloria a Dios, vamos a pasar por aquí a nuestro hermanito Jonathan. Amén. Mire, como Rey también decía, quien, ¿verdad?, no se ha enojado, ¿verdad? Hoy, como estábamos hablando, vamos a estar trabajando con este tema acerca de cómo controlar el enojo y cómo manejarlo, ya que si uno puede mirar y observar la realidad de la vida, y es que es difícil pensar que personas
no tienden a enojarse. Y obviamente muchas personas ahora mismo puedan estar diciendo en su mente, o posiblemente siempre han comentado, no, yo no tiendo a enojarme. Y hay que tener en cuenta de que cuando hablamos del enojo, obviamente el enojo tiende a manifestarse en circunstancias específicas que posiblemente la persona no las muestra o no las revele. Eso no quiere decir que la persona no esté experimentando un enojo. Más bien, a veces hay personas que la forma en cómo expresan su enojo no es necesariamente el mismo enojo que puede expresar otra persona. Y muchos de estos casos que vamos a estar mirando y hablando es con el propósito de poder, uno, identificar cómo trabajar con nuestro asunto del enojo y de la ira, y también buscar la manera de cómo nosotros podemos graduar, o en este caso regular, el sentimiento que sentimos. Ahora, si miramos una de las emociones más, por así decirlo, más violentas, más puras en su sentido de emoción, es la ira y el enojo. ¿Por qué? Porque viene cargado, ¿verdad?, con una fuerte impresión interna que va mostrando indignación de algo que usted o yo consideremos injusto. Ahora, eso me llama la atención de poder empezar primeramente con principios que deben de ser entendidos antes de entrar a fondo. Primero, es que vamos a mirar cómo la Biblia ve el enojo. Y empecemos con el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Obviamente, la mayoría de nosotros como cristianos entendemos, Rey, ese texto. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, la Reina Valera 1960 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo estoy seguro que muchas personas cuando leen este texto le está presentando la idea de que primeramente, el airarse o el molestarse, podemos entender de acuerdo al escrito que Pablo está presentando, no es pecado. Hay que entender que el sentir una molestia, sentir un enojo, no es pecado. En pocas palabras, cuando hablamos de la emoción del enojo y de la ira en sí, no carga pecado. Por eso es que vemos el apóstol y está diciendo airaos. Eso es como, por así decirlo, en palabras más latinas, es por decir, si te molesta, moléstate. Eso es Pablo tratando de dejar entender de que esta emoción en sí naturalmente no es pecaminosa. Hay una versión en inglés que a mí me encanta que dice be angry. Está diciendo, si tienes que sentirte molesto, siéntete molesto. Pero después dice, pero no peques. Dice, moléstate, pero sin pecar. Mostrando de que cuando Pablo le está enseñando esto a los de Éfeso, le está enseñando de que dentro de su carácter, ya que recuérdese que Pablo le está enseñando a estos primeros cristianos del carácter cristiano y cómo ellos debían de comportarse. Pablo primero empieza diciéndole, cuando se molesten, no pequen. Significa que cuando miramos el enojo en sí, no es pecado. Y ahí es donde podemos partir con lo principal. Cuando hablamos de nuestro enojo naturalmente no carga pecado. Por eso es que las emociones de ira como de enojo es un curso natural que usted y yo sentimos. Ahora, ¿qué es lo que corrompe nuestro enojo? ¿Qué es lo que daña nuestro enojo? Bueno, lo que daña nuestro enojo es nosotros mismos. Por eso es que vamos a mostrar la diferencia rapidito de cómo es que a veces cuando hablamos de lo que es nuestro enojo y nuestra ira, hay personas que dicen, no, es que yo me molesté y pequé, y ellos están hablando en el sentido, Rey, de la emoción. No, tú te puedes molestar y no estás pecando en contra de Dios. Tú no estás, porque estés molesto no quiere decir que estás fallándole a Dios por tu sentimiento de enojo. Ahora, la razón por qué se vuelve pecado es la manera en cómo nosotros accionamos con el enojo, cómo nos comportamos con el enojo, cómo es el manejo que nosotros hacemos cuando estamos experimentando el enojo, porque vamos a estar mirando cómo el enojo conecta con las demás emociones que se convierten y nos dirigen a pecar en contra de Dios. Pero hagamos una diferencia, que es la diferencia que a veces creo que no se toma en cuenta, que es cuando hablamos de la ira y hablamos de este sentimiento, de esta emoción, que no tan solamente, Rey, es natural en nosotros, sino que también viene siendo un carácter de Dios.
Es raro decirlo, pero hay que entender que esto es un carácter de Dios. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento a un Dios mostrando su carácter de ira. Y hay que entender que la ira de Dios y la ira nuestra tiene grandes diferencias. Tiene unas diferencias abismales por la simple y llana razón que estamos hablando de un Dios que es perfecto, no tiene falta, no carga con pecado y su justicia es eternamente perfecta. Y sobre todo, Él es santo. En el caso de nosotros, nuestra ira y nuestro enojo, cuando nosotros lo experimentamos, eso está cargando las sensaciones de nuestras áreas internas, de nuestro viejo hombre, y no tan solo eso, de nuestra naturaleza caída. Por esa razón es donde nosotros experimentamos, donde nuestro enojo, por más que usted diga, no, yo lo hice con justicia, le dije la verdad, es porque de una u otra forma, por más que uno quiera justificarlo, hay que entender que nuestro enojo va cargado con impurezas, va cargado con maldad y va cargado con áreas oscuras internas que no benefician a nuestra vida espiritual. Aclarando de que cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de algo que es natamente puro y santo. Por eso usted vio que cuando Dios castigaba al pueblo, lo castigaba ¿por qué? Lo castigaba por sus pecados. Cuando Dios, aún con el mismo pueblo de Israel, también lo hizo, no tan solamente con sus pecados, sino con los actos injustos que el pueblo de Israel hacía con mucha gente dentro del pueblo. Dios no se sentía contento a veces ni con los reyes, ni con los líderes de esa época, porque veía, Dios miraba de que lo que ellos estaban haciendo era injusto, y ahí es donde vemos el motor de la ira en accionar. Y esto pasó con Jesús, que todo el mundo lo habla, ahí es donde la gente habla de Jesús y dice, Jesús fue al templo, y hay gente que dice, no, rey, él no se airó, él se enojó y él tiró la silla. No, hermano, él se airó y él le metió azote a todo el mundo. Jesús no estaba diciéndole a la gente, gracias, mire, por favor, váyase de aquí. Mire, no, Jesús estaba molesto, Jesús estaba prendido, Jesús estaba caliente, ¿sabes? Jesús estaba en ira, pero recuérdese que la ira de Jesús no viene siendo la misma ira de nosotros. Yo creo que el consejo de aquí nos cabe en Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es ahí donde podemos entender y comprender de que cuando se trata de nuestra ira, Dios no está operando o Dios no está trabajando. Por más que a veces nosotros digamos, pero Jonathan, yo le tuve que decir esto, yo le tuve que explicar esto. Lo que hay que entender es que nuestra ira, y ahí es donde, ya va a pasar la rey, ahí es donde nuestra ira le tiene una falta de santidad y de justicia clara. ¿Por qué razón? Por nuestro corazón. La Biblia nos enseña que nuestro corazón es engañoso y es perverso, rey. Amén, Jonathan. Por eso es que escudriñamos en la Biblia que cuando nosotros queremos una justicia, lo único que la justicia que queremos es no que nos defienda a los dos, sino que defienda a uno y parte el otro o mate el otro. Y esa es la diferencia en la justicia de Dios. Tú explicaste, y esa era la pregunta que yo te iba a hacer de que mucha gente siempre quiere poner la excusa. No, si Jesucristo se oiró y es una... ¿Cómo se dice? Es un enojo santo o un celo santo. No, hermano, hay una diferencia en el cual Jesucristo nunca pecó. Y nosotros desde el principio, cuando se pecó, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Y cada vez que queremos una justicia, la justicia de nosotros es, si me la haces, me la pagas. Pero la justicia de Dios es diferente. Por eso era que, si vemos en el transcurso de la Biblia, todo el tiempo cuando el Señor iba con las personas caminando, claro que se enojaba, pero la justicia de Dios era levantarlos y ayudarlos para que siguieran para el frente. Ahora, a veces cuando no queremos nosotros justicia, lo primero es que si el hermano Dios supuestamente le hizo algo, me alegro, eso fue Dios. Gracias a Dios que eso sucedió. No, eso es diferente. Por eso es que el enojo de nosotros debemos aprender a controlarlo. Porque los enojos cargan emociones, decimos cosas que no son, pensamos cosas que no son. Y si nos vamos a los proverbios que dice, en el 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace ¿qué? Subir el furor. Si ahora mismo yo estoy con Jonathan, yo vengo y le grito y estoy enojado con él, y él viene y me sale con, no, Reinaldo, tranquilo, pues como que yo me quedo, espérate. Esa no era la respuesta que yo estaba esperando. Ahora, yo vengo y le grito, él viene y me grita. Yo quiero gritar más duro que él quiere gritar más duro que yo. Y cuando vemos
ahí es que empezamos las discusiones y nos vamos a desquitar los dos o terminamos en cosas que no son necesarias. Y no quiere decir que porque cuando le griten a uno y uno le conteste para atrás que uno es un cobarde, porque siempre dicen eso, este es un cobarde porque este no habla. No, 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 es que uno es inteligente y uno cuando le sirve a un Dios justo, uno sabe, el Espíritu sabe dirigir a uno en estas cosas. Mira, por eso debemos entender esto, y es que enojarse o ceder a la influencia de Satanás, nadie puede hacernos enojar. Como ahora mismo yo puedo decirle a Jonathan todas las cosas que yo quiera decirle. Él se enoja si él quiere. Él no está obligado a enojarse. Lo que pasa es que nosotros siempre cogemos las cosas a pecho y es como cuando le servimos al Señor y el Señor nos usa, creemos que somos arriba y que somos intocables. Y a veces el Señor permite las cosas para que uno aprenda. Ahora Él me habla a mí tranquilo y yo vengo y lo miro y digo, wow, qué diferencia es esto. Ahora, la decisión es de enojarse. Si deseamos tener un buen espíritu en todo momento, uno piensa y dice, Él te va a mostrar, mira que Él está enojado. Hay momentos en los cuales queremos ser héroes. Él está enojado y vamos a ir donde Él. Mire, déjelo que se tranquilice, deja que el fuego baje, como uno dice. Utilicemos el discernimiento del espíritu. Vemos que está enojado, no vayamos a echarle leña al fuego. Exacto. Porque ¿qué pasa cuando se le echa leña al fuego, Jonathan? No, se enciende más. Ahora, yo he aprendido que cuando yo veo a una persona enojada, yo la dejo hasta que se tranquilice. Al momento, cuando esté más tranquila, ahí se puede dialogar. Pero imagínate, me creo héroe, voy, está la persona enojada, me ofendiste, yo vengo y lo ofendo más. No, y cuando venimos a ver, estamos a cantazo limpio. Pero ya es cuando entra el discernimiento de Dios para saber controlar las cosas. ¿Cómo tú las controlas? ¿Tú estás viendo que está enojado? No vaya y le eche leña al fuego. Exacto. Déjelo tranquilo. Ahora, si tú ves que la persona está tranquila, el espíritu te inquieta, porque a veces, tú sabes, como digo yo, Jonathan, nos creemos héroes. Exacto. Y mira, qué difícil es cuando tú vas a discutir con alguien, y esto nos pasa a nosotros, Jonathan, y tú le sales con cosas a la persona y la persona baja la cabeza, está bien, hermano, gloria a Dios, y tú te quedas, y lo primero que vas a pensar, este es un bobo, pero no es así. Es que la persona está sabiendo cómo controlar la situación para que se hable como personas civilizadas. Imagínate yo gritándole y él gritándome, ¿qué vamos a entender? Ahora, pero cuando nos comunicamos correctamente hablando, ahí podemos quedar en un acuerdo. Eso era lo que yo le quería preguntar a Jonathan. La pregunta era, Jonathan, todo el mundo siempre quiere usar el ejemplo de que Jesucristo se hirió, yo me puedo irar. Pero Jonathan lo explicó, debemos entender, nació sin pecado. No nació teniendo relaciones, o nació de una virgen. La diferencia es que cuando nosotros caímos de la gloria de Dios, ya estamos destituidos y estamos en pecado. Eso quiere decir, como Jonathan explicó del corazón, tenemos una maldad en el corazón. Y cuando queremos justicia, la justicia que queremos es a la manera de nosotros. Acá me ofendió, Señor, tienes que hacerle algo. Y cualquier cosa que le suceda, que no haya sido Dios, y a lo mejor se tropezó y se chocó ahí, ya, eso fue Dios. Y mira, la ira es, gracias Señor, porque lo humillaste. Gracias. No, hermano, debemos aprender siempre a controlar estas cosas. ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 37, antes de pasarle a Jonathan 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No existe en manera alguna hacer lo malo. Eso quiere decir que cuando Jesucristo, hombre perfecto, sin ningún pecado, se enojó, él no pecó en ese momento. Él no cometió ningún error. Por eso fue que no se le fue reprendido. Ahora, hay cosas en las cuales yo estaré explicando, antes de pasarle a Jonathan, que pueden causar el enojo, que puede causar la ira, que puede causar la gritería, y son cosas que pueden afectarnos no simplemente emocionalmente, también puede afectarnos espiritualmente, hasta mentalmente en estas cosas, Jonathan. No, y el enojo, siguiendo con lo que estás diciendo, Rey, el enojo lo que viene afectando son esas áreas, las áreas físicas, las áreas sociales y las áreas espirituales. Y por eso es que a veces hay que considerar de que cuando nosotros miramos el enojo y miramos la ira, obviamente que tienden a hacer lo mismo, pero obviamente no lo son. Pero porque trabajan juntos. De la mano. Seguro, trabajan de la mano. Ahora, mira qué interesante es mirar
observar cómo es que cuando el enojo se manifiesta o posiblemente la persona está experimentando un momento de enojo, a veces hay que tener en cuenta de que muchas de las razones por que las personas entran en enojo, obviamente es porque algo frustró ciertas convicciones en la persona. Por eso es que primero cuando hablamos del enojo, en cuestiones del sentido de la palabra, es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrarios o atropellados por palabras, acciones, las actitudes de otros. Y aún cuando miramos la palabra de enojarse, es enfadarse. Y hay veces que usted o nosotros mismos, como Rey nos explicaba, van a haber cosas que van a haber palabras, van a haber dichos que nos van a molestar. O sea, va a llevarnos a sentirnos enfadados. Y una de las maneras como el proverbista nos enseña es a responder opuestamente a la situación. ¿Por qué razón? Porque la blanda respuesta apaga la ira. En pocas palabras, calma la emoción de la ira. Y es como Rey nos hablaba. Si la persona está a 100 y alguien, aunque sea, le baja 2, ¿sabes? Está en 0, la persona se va a ver ridícula peleando sola. Y decir, pero ¿qué necesidad tengo yo de estar peleando cuando este que está aquí no, ¿sabes? Él está, no, cuelo con calma. Se va a ver mal No le la respondemos persona, igual, exacto. seguro, y eso de una otra manera cambia el temperamento y también confronta a la persona de reconocer de que su acción no es la correcta. Y ahí es donde podemos mirar de que cuando hablamos también de la ira, es algo natural, ¿sabes? Las personas cuando tienden a irse la ira, es un aspecto natural, pero lo interesante es de que la ira viene siendo un sentimiento de furia y de indignación contra de alguien, representando con gran pasión el que el individuo en este caso se deja llevar por su impulso y a menudo actúa de forma irracional. Y ahí es donde podemos definir la ira con el enojo. El enojo viene siendo la base del por qué te sientes así. Estoy enojado. Y ahí es donde usted explica todo su enojo. La ira es el aspecto explosivo de la reacción de su enojo. Ahí es donde usted viene y demuestra lo que usted está experimentando. Ahí es donde usted viene y tira la chancleta. Ahí es donde usted viene y alza la voz. Ahí es donde usted viene y le da 2 o 3 bofetadas al muchacho para que racione. Y muchas de estas, por así decirlo, de estas reacciones son motivadas por nuestra ira porque trabaja de la mano con el enojo. Hay un dicho muy reconocido en cuestiones de el enojo, y es que dice que el enojo, su expresión máxima es la ira. El enojo viene siendo la base, pero la ira viene siendo, por así decirlo, como esas ollas de presión. La ira viene siendo ya ese sonidito que está a punto de explotar, y ese calentón viene siendo tu propio enojo. Es que ambas trabajan juntas, pero sabemos que son diferentes porque la ira viene con la reacción total, de explotar, de reaccionar, de actuar irracionalmente o de moverte irracionalmente, mientras que el enojo viene trabajando con la base del por qué. ¿Por qué estoy enojado? Estoy enojado por esto. ¿Por qué estoy enojado? Estoy enojado por esto. Y es ahí donde debemos de considerar los aspectos principales de ambas diferencias. Mire cómo se diferencia rapidito estos aspectos, y Eclesiastés también nos enseña y nos dice: no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de los necios, de gente necia. Significa que cuando tú te dejas llevar de tu enojo, no hay sabiduría cuando usted está accionando en enojo. No hay una área sabia operando en el enojo. Y vuelvo y repito, enojarte no es pecado. Es cuando el enojo toma control de tus acciones, y ahí es donde la ira comienza a acumular. Ahí es cuando tú tomas rienda a la ira para accionar de ciertas maneras. Y esto puede pasar en el aspecto matrimonial, esto puede pasar en el aspecto laboral, esto puede pasar con las amistades, los muchachos. Hay gente que llega a la casa y es que está frustrada por lo del trabajo, pero se la desquita con el muchacho. Y el muchacho no sabe ni por qué. Le están dando 2 o 3 chancletazos. Y no era por la situación, era porque posiblemente estabas cargado del trabajo. Lo mismo pasa con el matrimonio, o sea, termina llegando una pelea por el mismo enojo, pero no tiene que ver con el marido ni la mujer, simplemente tenía que ver con el muchacho que no le hacía caso todo el día, lo tenía y la tenía frustrada o lo tenía frustrado. Y es ahí donde podemos ver la dinámica de cómo a veces el enojo, cuando toma control de nuestras acciones, nos vuelve necios, nos vuelve personas, por así decirlo, insensatas de comprender cómo debemos de reaccionar. Pero mire rapidito unas diferencias que quiero tocar para poder trabajar en este aspecto del enojo y la ira. Primero, el enojo es algo pasivo y circunstancial.
pasajero y sin cultación. Por ejemplo, usted puede estar enojado, pero usted sabe que cuando pase el tiempo eso se va a ir. Eso hasta minutos dura. Me molesté, pero no te preocupes, vamos para adelante. Eso pasa cuando usted tiene enojo. Ahora, cuando usted tiene ira es diferente, porque la ira se acumula. La ira va guardando, como la gente dice en inglés, I'm keeping receipts. O sea, estoy guardando recibos. Y si usted mira cómo a veces sucede dentro de los núcleos familiares, por eso es que usted ve que a veces terminan trayendo cosas que fueron 20, 30 años atrás. Y es porque nunca se lidió con ese aspecto y es una ira interna. Nadie sabe lo que está pasando. La persona va a seguir diciendo yo estoy bien, nada está mal. Y es porque esa ira la lleva cargando internamente y se está acumulando. Cuando alguien esté enojado, va a lidiar con el enojo y va a ser pasajero, pero con la ira se acumula. Segundo, cuando alguien tiene enojo, es algo que viene siendo también externo como interno. Van a haber cosas que usted va a mirar y va a observar que le va a molestar. Usted va a mirar el teatro, eso no me gustó. Mire, y a veces, y esto pasa con las personas que ellos, y por eso es que comencé diciendo, que cuando alguien se molesta o alguien tiene enojo, ellos dicen, yo no tengo enojo, pues yo no me molesto como perencejo, yo no estoy tirando silla, y está bien, no estás tirando silla, pero cualquier cosa te enoja. Y si cualquier cosa te enoja, eso es un indicativo de que hay un problema de ira. Cuando tú dices, no, a mí me molesta hasta como la gente come. Para tú molestarte así de fácil, es porque hay un problema de enojo. Hay un problema que necesita resolverse. Y uno diría, pero Jonathan, es que esos son mis gustos. Y ahí es donde venimos al problema del corazón. El problema del corazón nos va a llevar, y eso puede, como le digo, esto puede pasar con el matrimonio. Mira, a mí no me gusta que mi esposo haga esto. Mira, a mí no me gusta que mi esposa haga esto. Por cosas bobas. Cosas que son bobas. Y yo diría que son bobas, pero para ellos, por cuanto el enojo está tomando control, son cosas gigantescas. ¿Por qué? Porque está afectando, y ahí es donde vamos a mirar más adelante, cómo el enojo ha causado daños en la persona cuando termina tomando rienda. Pero el enojo, haciendo diferencia, es cuando trabaja en lo externo y en lo interno. Hay personas que van a ver cosas que yo creo que tú me lo decías, Rey, que tú me decías, mira, hay gente, Jonathan, donde a veces su enojo no se va a mostrar. Y es verdad, hay gente que son expertas escondiendo su enojo. Y ellos te van a decir, no, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien. Y tú ves que ellos están como los nenes chiquitos. O sea, cuando usted le dice algo y dice, no, yo estoy bien, pero van pisoteando por ahí, tirando la puerta y tú dices, pero tú no estás enojado. Tú dijiste que estabas tranquilo. Y es porque la mostración tratan de ocultarla, o por así decirlo, tratan de esconderla, pero no, hay personas que no pueden. Por eso es que lo muestran con la cara, lo muestran con los gestos. Y a veces, Rey, pasa cuando la persona está molesta. Tú dices, tú estás molesto. ¿Por qué? Pues, mira, estoy viendo, estás poniendo rollo y yo no te he dicho nada. O te ve con las ejas pegadas, como dicen. Tiene las ejas pegadas. McDonald's. Sí, tiene las ejas pegadas. Pero cuando pasa, y ahí es donde vemos la diferencia de la ira. La ira, usted no la puede esconder. Cuando usted tiene ira, usted no puede ocultar la ira. Usted va a caminar, digamos, y Dios nos guarde y nos cuide, ¿verdad? Como sucede. Y ha pasado dentro de la iglesia. Cuando usted sabe que una persona tiene ira, tú te das de cuenta hasta con su caminar, tu expresión, tu comportamiento. Y todo se va centralizado en eso. Por eso es que cuando hablamos también del enojo, Rey, es fácil de controlar. El enojo es más fácil que controlar que la ira. La ira no tiene control. Más bien la gente se da de cuenta después que sucede todo. Aquellos que tienden a ser iracundos lo vienen a comprender después que lo realizan todo. ¿Sabes? Destruyeron todo, hicieron todo lo que tenían que hacer y entonces el de la ira reacciona. El del enojo no. El del enojo sabe cómo controlarlo. El del enojo va a decir, no, estoy molesto, pero como Rey nos explicaba, va a decir, dame un break, vamos allá a caminar. Dame un break, déjame hacer esto. Y eso pasa cuando la persona tiene enojo. Por eso es que cuando el enojo pasa, y esto es ya por último, cuando el enojo pasa, la persona que tiene enojo nunca lo coge personal. Nunca lo toma personal. ¿Por qué razón? Porque la persona sabe que es una circunstancia que ha producido este incidente. Pero el iracundo o el que tiende a tener ira, todo es personal. La tienen en contra mía, lo está diciendo por mí, porque hay una ira interna que no ha sido bregada. Por esa razón hay que considerar y mirar qué es lo que está sucediendo cuando
miramos las circunstancias que experimentamos. ¿Estás experimentando un enojo o puede ser una ira que llevas acumulando por mucho tiempo? No, yo no estoy molesto, en este caso lo oculto, pero cuando llega la circunstancia, que es ahí donde verdaderamente sabemos cuando la persona tiene ira, en cada circunstancia tiende, por así decirlo, le quieres dar a todo el mundo. Cuando pasa la ira, quieres ofrecerle bofetada a todo el mundo. Una persona te mira y dice, no, ¿qué pasa? O sea, buscamos la manera de cómo expresar esa ira. Y es ahí donde debemos de hacer un balance y una examinación de qué es lo que me está pasando como persona y qué es lo que me está sucediendo. Amén, Jonathan. Sabemos que el enojo es la plataforma para llegar a la ira. Por eso es que cuando tú controlas el enojo y no llegas a la ira, pues puedes controlar las cosas. Ahora, si tú dejas que la ira controle tu vida, tú te vas a llevar a cualquier enredado y no te va a importar sea hijo, sea pai, sea quien sea, te lo vas a llevar enredado. Después que suceden las cosas, ahí es que viene el arrepentimiento. Hay que irse. Pero si tú supieras que en el enojo tú podías controlar eso, porque tenemos dominio propio. Hay un espíritu que nos ayuda a dominarnos, pero hay personas que les gustan estar airados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así nadie los molesta, así nadie les dice cosas. Rey, y eso no es saludable. No, o sea, eso es un problema que tiene que ser resolvido. Y yo entiendo, como tú nos estás diciendo, de que lo vemos normal. Y ahí es donde la gente dice, es que ese es mi carácter. No, hermano, si ese es su carácter, usted va a destruir todo lo que usted tiene en mano. O sea, usted sabe cuántos es que muchachos... nunca va a poder construir algo. No. Jonathan, vas a empezarlo y todo el tiempo te vas a quedar en la zafata, como decimos nosotros los boricuas. Sí. ¿Por qué tú no creces? Porque todo el tiempo estás alimentando la ira. No quieres darte cuenta qué está sucediendo. Te lo tratan de explicar. No es así. Esa es la excusa que pone mucha gente. No, que ese es mi carácter. Espérate, mi hermano. Para eso está el espíritu, para moldear ese carácter. Y si tú no te quieres dejar moldear es porque te gusta siempre estar airado. O mostrar, como se dice, muchas personas que siempre en el evangelio usan la ira como que para que no le digan nada. Si yo te digo algo en el nombre de Dios, te tienes que quedar callado. Y eso no trabaja así. Mira, la ira y el disgusto debemos entender que son dos de las emociones más destructivas que hay. Ahora, ¿qué significa la ira? Ya Jonathan lo explicó. Mira, la ira y el disgusto, ¿verdad? Son estas dos almas más peligrosas y a veces cuando nos disgustamos no queremos lo que Dios hizo con nosotros. Señor, háblame en esta manera. Y cuando el Señor te habla algo que tú no escuchaste, te enojas. Pero si eres otro lo controlas, pero te llegas a disgustar, dices, eso es lo que yo no quiero aceptar. Ahora, un disgusto es una sensación, un sentimiento negativo causado por una persona o cosa que no se ajusta a nuestros deseos. Si este no hace lo que yo digo, ya estoy disgustado. Si este no lo hace a la manera que yo digo, mira, entendemos que hay reglas y hay cosas en las cuales hay que seguir. Ahora, si yo le estoy enseñando a Jonathan a leer y él porque no aprende a leer rápido como yo, ¿por qué yo me tengo que disgustar con él? Si somos dos personas diferentes, dos moldes diferentes. Nunca vamos ni a predicar igual, ni a hablar igual, Ahora sí tenemos el entendimiento y tenemos el mismo espíritu. Pero si él es más rápido que yo en la enseñanza, ¿qué es lo primero? Me disgusto, no estás aprendiendo rápido, ahí es cuando yo me enojo. Y cuando me enojo, si no controlo ese enojo, ahí llego a la ira y exploto y empiezo a ofender a la persona. Mira lo que sucede, ¿verdad? Ese es el sentimiento. Ahora, ahorita Jonathan explicó que la ira se refiere a un estado emocional y característica por sentimientos de enfado. Si vemos en la palabra, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? con Abel y Caín? ¿Por qué se enojó? Y llegó a tal extremo que se airó tanto que mira, cuando se airó, lo agredió y hasta lo mató. Porque si él se hubiera enojado con él, hubiera dicho, estoy enojado, pero sigo para adelante. Pero no. Llegó el enojo, que fue la plataforma, alimentó la ira, y acuérdense que la ira ciega. No hay nadie que esté airado que sepa pensar claramente. Vas a pensar claramente después que hace las acciones. Por eso es que hay muchos casos que vemos en la televisión que muchas personas agreden o matan o hacen esto y después es que dice, yo no me di cuenta cómo sucedió eso, porque la ira es lo que alimenta a Satanás para que tú hagas las cosas a ciegas.
Y después que las cometes, ahí es que él viene a acusarte. Él empieza a acusarte y eso fue lo que pasó con Caín. Caín se enojó con el hermano, pero al enojarse cogió tanta ira y tanto, porque la ira puede causar celos. La ira puede causar envidia. La ira puede causar de que yo no te puedo ver ni en pintura. Eso pasó en ese. Ahora, mira lo que dice aquí. Por eso dice que en el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. La ira la tienes que dejar, pero también tienes que desechar el enojo, que es lo que empieza con algo. Por eso yo le pregunté a Jonathan ahorita, Jesucristo se enojó, le dio cantazos y todo eso, pero después, ¿qué sucedió? Siguió normal. Él no siguió dándole puños a todo el mundo por el camino, como la película que vimos, que el tipo le dio una galleta a uno. Y aquel no, que el pa, y le dio otra galleta. Y pa, le dio galletas como a 20. A todo el mundo. A todo el mundo le metió una galleta. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo pudo controlar ese enojo. No llegó a que llegara la ira. No llegó. También lo que estábamos hablando, Moisés, vemos que en un momento él estaba hablando con Dios. Dios le dijo, mira lo que puede causar la ira en su vida. Y es que no puedas pensar las cosas claras o no dejes que tú actúes correctamente como tiene que ser. Lo vas a hacer como quieras y después que lo hagas. ¿Pero qué pasó? Porque la ira nunca te deja pensar claramente. Mira, una persona que tenga celos de una mujer y esté airado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que han hecho por la televisión? Mató al hijo, mató a la esposa y después se mató él. Eso fue airado, no fue un enojo. Airado. Y es que hay que entender también que la ira, lo que afecta en cuestiones de la ira, es cuando ese sentimiento se descontrola. Hay un descontrol. Ya cuando la persona tiene un descontrol de esas emociones, es donde está el problema. Y ese descontrol va a pasar si la persona no sabe manejar esas emociones. O sea, la ira y el enojo vienen siendo la base, por así decirlo, de lo que la persona está sintiendo, la indignación. Pero cuando se descontrola y la persona no sabe cómo controlar o manejar el asunto, como en el caso de Cristo, va a llegar como le va a pasar en cuestiones de Moisés. No, y eso es lo que pasó, que Dios le dijo, háblale a la peña. El Señor le dijo, háblale a la peña, pero una vez cuando él bajó, le dijo a este pueblo rebelde. Es como, yo lo estoy poniendo en mis propias palabras, si dice a este pueblo rebelde, tuvo que haberlos mirado con una ira. Ustedes que son rebeldes. Ahora, al estar rebelde, no se acordó que Dios le dijo, háblale a la peña. Lo primero que hizo, le metió 4 fuetazos con la vara. ¡Pa, pa, pa, pa! Salió agua porque salió. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Pero ¿qué pasó después? Cuando Dios le habló y le dijo, oye, eso soy yo en mis propias palabras. Yo te dije que le hablaras, no que le dieras. Ahora, mira la consecuencia. Estas son las consecuencias que puede suceder en nosotros cuando no prestamos atención y hacemos las cosas con ira. Que hagamos las cosas de la manera que no nos explicaron, no nos salga como es y después también nos enojamos por encima. ¿Pero qué? Pues si yo no te dije a ti que le hablaras, ¿por qué tú le diste a esa peña? ¿Y qué pasó? Fue destituido, no pudo ir a ver la tierra prometida. Eso fue un castigo. Y a veces nosotros, por airados, Dios nos promete algo, no vemos esa promesa. ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas como el Señor te las dijo. Mira, en Efesios 4, 31, 32 dice, quítese, y miren el orden que lo dice Jonathan, que esto es algo que nosotros debemos sentarnos y concientizar con esto para ayudarle a nuestra vida espiritual. Y si nos ayuda a nosotros, podemos ayudar a otros. Porque acuérdate que un estado de ira que yo esté, me afecto yo, voy a hacer las cosas ciegamente, pero también puedo echarle leña al fuego a la otra persona. Y la persona, por culpa mía, también puede airarse y puede hacer cosas que no son negativas. Yo siempre he dicho que para pelear se necesitan 2. Uno no digo. Sí, hasta uno solo. Sí, uno yo he visto solo. personas que Y pelean hasta solo. solo. Exacto, ¿no? Siempre me dice a mí, es que tú hablas y yo, tú estás hablando solo también. Así que... Sí, pero en el sentido de esto es que, mira lo que dice Efesios 4:31. Y esto es algo que profundizó en mi vida y para estas cosas, hermano,
uno las tiene que llevar a la práctica. Esto no nace de la noche a la mañana. Un bebé no nace caminando. Para usted practicar estas cosas, la práctica es lo que hace la perfección. Un atleta no lo van a mandar a correr si no practica primero. Un deportista no lo van a mandar a jugar si no practica primero. Tiene que perfeccionar. La lectura se perfecciona ¿cómo? Estudiándola y tratando de hacerla. ¿Cómo tú practicas controlar? Poniéndolo en práctica, diciendo al Espíritu, guíame, ayúdame a controlarlo. Dice que el Espíritu se sujeta al profeta, ¿verdad que sí? Y que el Espíritu te ayuda ¿a qué? A controlar tus emociones, te ayuda a todas estas cosas. Dice, mira, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Mira cómo va en orden. Una persona que es amargada siempre está con la cara, como tú dijiste ahorita, Jonathan, ¿cómo? Sí, con la M de McDonald's. Sí, es apegada, sí. Y tú le preguntas, ¿estás bien? Yo estoy bien. Exacto. Y está amargado. ¿Qué significa amargura? Es el sinónimo de ira. Es un resentimiento, falta de perdón y dolor. Ahora, que en muchas ocasiones viene acompañado de agresividad. Como ahora mismo, yo veo la M de McDonald's y hermano, Dios la bendiga. Dios te bendiga. Esa es la contestación de una persona que está amarga. Te va a contestar con agresividad. Te va a contestar, sí, estoy bien. Nunca te va a contestar bien. Ahí es cuando tú te das cuenta de esas cosas. Ahora, para que usted no alimente eso, si la persona le contestó de esa manera, no le diga nada. Mira, estás amargado hoy, ya estás empezando a alimentar. Y una persona que está en amargura va a empezar con el enojo. Y el enojo, cuando tú empiezas a alimentarlo, cuando viene la explosión, no te quejes, porque empezaste a alimentar lo que se te dijo que no hicieras, ¿verdad? La amargura es una forma de depresión donde las personas enfocan lo negativo en el exterior. Tú nunca te vas a dar cuenta si una persona está amargada adentro, siempre se le va a mostrar. Yo siempre he dicho que cuando una persona está triste, ¿dónde se manifiesta? La cara. Y tú dices, esta persona está triste. Todas estas cosas las manifestamos, pero mira, si usted es una persona que verdaderamente tiene los ojos puestos donde se tienen que tener, hermano, y no digo que no cometamos errores porque siempre los cometemos, pero siempre tenemos que tener nuestros ojos abiertos para que nosotros no seamos la causa de ese alimento de la persona. Yo creo que la Biblia lo dice, Rey. La Biblia dice acerca de que no provoquéis a ir al hermano. O sea, nosotros también hay que ser sabios en la situación y mirar de que cuando un hermano, aún personas que conocemos, usted sabe de dónde la persona está cojeando. No le demos en la herida donde la persona, usted sabe que va a cojear. Ya usted sabe que está sangrando. No le dé a la herida. Sí, mano, ahí es que le voy a dar más duro. Sí, dale duro, dale duro. No, porque después es como tú dijiste. Yo siento que me estoy transformando. Yo siento que me estoy. Yo No haga siento caso la de gloria de el papá. líder viene y lo va siento a maltratar. Mire, allá es ahí, como tú nos estás diciendo, Rey, porque yo creo que es importante tomar eso en cuenta, de que si usted está viendo una persona que está experimentando molestia, dele el tiempo, pero tampoco le añada. Y yo creo que a veces, y tomando el ejemplo de Moisés, que es un perfectísimo ejemplo, el pueblo estaba molesto. Moisés no ayudó a la situación, el pueblo estaba frustrado porque no tenían agua. ¿Qué hizo Moisés? Vengan ustedes rebeldes. Moisés no ayudó en la situación. Y no tan solo eso. El caso es que cuando nosotros estamos en un descontrol de emociones. Jonathan, que él pensó que esa piedra era la cabeza de cada uno porque le dio duro. Le dio durísimo. Y esa piedra con ganas. Y ese momento, y ahí es donde podemos ver, porque esto también pasa hasta en el aspecto ministerial dentro de la iglesia. Podemos ver los mensajes, podemos ver las participaciones. Y hay veces que hay intenciones malas detrás de lo que se tiende a hacer, y eso es peligroso porque ahí es donde se puede ocultar mi enojo, pero como no estoy bregando con él, yo estoy pensando que eso es correcto y no es así. Lo que estamos haciendo es ocultándolo en una reacción santa sin realmente bregar con el problema que estamos experimentando. ¿Cuál fue el caso de Moisés? Moisés pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él le dio la peña, pero eso no fue lo que Dios le pidió.
Y lo mismo sucede cuando No miramos. se presta atención, Jonathan, No. cuando estamos airados. Tú me podrás decir ahora mismo, Reinaldo, tienes el gavete suelto, ¿qué te importa? Y mira, y eso Contestamos así. y son los mejores momentos de uno echarse para atrás y decirle, mira, yo creo que no es bueno yo tomar la parte, yo creo que no es bueno yo predicar. ¿Por qué? Porque estoy molesto. Y si hay algo que es letal, si hay algo que es letal en cuestiones de mis emociones, son mis palabras. Porque lo que sí destruye una persona por encima del aspecto físico es lo que tendemos a decir. Y más si lo usamos con la Biblia. ¿Sabes? Dios no respalda nuestra ira. Dios no la respalda porque nuestra ira tiene muchas intenciones. No, y ayuda a lastimar. Por eso aquí cuando yo leí en Efesios 31, 4, 31, 32, dice que, dice, quitados toda esta amargura, ¿verdad? Que expliqué, y enojo. Y el enojo cuando lo alimenta llega la ira. Pero ahí cuando alimentamos la ira, ahí es que empieza la gritería, porque dice gritería y maledicencia. Ahora, ¿qué significa gritería? Este término significa uso de palabras ofensivas que hieren y lastiman. Ya cuando usted está airado, lo primero que va a hacer es, se hace escuchar que estás airado. Exacto. Empiezas a gritarle a la persona, a ofenderla y a decir cosas. Por eso es que muchas personas, cuando no aceptan, porque lo importante siempre es escudriñarse, espérate, que esta no es la manera correcta que debo predicar, porque sé que voy a ofender a alguien. Por eso es que cuando usted acepta su estado de emoción, que está enojado, que pasó un coraje, como hay personas que han pasado coraje en su hogar y van y predican así con coraje, y cuando están con gritería usan hasta la palabra para lastimar a personas. Por eso es que siempre debemos escudriñar nuestra... de qué manera están nuestras emociones. Si tuviste una pelea, lo que sea, tú te escudriñas, espérate, tengo que controlar estas cosas primero antes de hacerlo. Exacto. Porque empieza la gritería. Ya yo expliqué qué era la gritería, que significa que palabras ofensivas. Oh, yo tuve un coraje en mi casa. Ahora voy a la iglesia, el hermanito me dice, ¿por qué siempre me ama? Ah, Reinaldo, Dios te bendiga. ¡Ah! Y pego ahí, a ofenderlo. Sí, sí. Y lo estoy ofendiendo porque las griterías vienen con palabras ofensivas, porque tengo coraje y con lo primero que vea por ahí me lo voy a desquitar. Sí. Y después de eso, ahí es que vienen las maldiciones, la maledicencia. ¿Qué significa? Un hábito de maldecir. Ah, este hijo del diablo, que no tiene nada que ver, porque pasaste un coraje en tu casa, pero te las quieres desquitar con él. Mira, y es bueno lo que está tocando Rey, porque hay que entender que cuando, y ahí mismo en Efesios 4 lo enseña, que las malas palabras, las palabras corrompidas, no tienen que ver con palabras de hablar malo. Hay gente que habla malo y sí está mal porque hay una intención mala, pero la que corrompe esa palabra son las intenciones de descontrol. Cuando la persona tenga un descontrol, hay veces que hay personas que dicen, Dios me hará justicia, pero es tirándole, en este caso, su sentido negativo a esa palabra. Como tú dijiste, mire, por así decirlo, hijo del diablo. Eso es simplemente la palabra, utilizando la palabra en el sentido malo. Eso es lo único. Sí, porque viene sin justicia. Exacto, es religiosamente hablándote malo. Exacto. Religiosamente hablándote malo. Salieron ajos y cebollas de la boca. No, y a veces que la gente dice, pues los ajos es cuando la gente habla malo. Hermano, hay intenciones malas detrás de ciertas palabras religiosas que se están diciendo. Con el sentido exacto. Con el de ofender. sentido de enojo. Y ahí es donde venimos. ¿Por qué razón? Hay que buscar y regular nuestro enojo. ¿Sabes? Por eso es que yo decía, Rey, y hablábamos que es mejor que el predicador no predique enojado. No lo hagas porque vas a matar a alguien. Ay, que si matarlo, Jonathan. Si entonces dice la palabra que todo lo que hagas sea dones o lo que sea, que lo hagas con amor. Y en la ira, ¿mana el amor? En el enojo, ¿mana el amor? En la gritería, cuando estás en ira, ¿mana el amor? No, y es como tú dices, a veces maldecimos a una persona cristianamente. Sí, cristianamente, sí. Cristianamente. Y los hay. Si me cogen el mundo, o sea, ya tú estás diciendo lo que está pasando. Yo no lo quería decir. Sí, pero lo estás diciendo. Él está aplaudiendo ahí. Pero lo están diciendo, mi hermano. Y es ahí donde debemos de considerar nuestras emociones y ser sinceros con Dios. Esto es simplemente tocando la área de nuestra sinceridad. ¿Por qué razón? Porque como tú dijiste, hay cosas que están pasando que son internas y nadie las está hablando, pero queremos ocultarlas en nuestras acciones religiosas.
y no es Y bueno. eso está pasando, Jonathan, Sí. en el mundo entero. Sí. En el mundo entero. Después hablan, ¿por qué aquel se fue? Porque este no quiere venir más. Porque hay acciones que a veces, por eso es que siempre, Jonathan, yo siempre digo que todos los días tenemos que escudriñarnos en nuestro hogar, hermano. Mire, en el baño, Señor, como yo siempre hago cuando me estoy bañando, Señor, mira, hoy paso el día, no sé si pasé un coraje, no sé si ofendí a alguien, explícame, Espíritu Santo. Mira, y yo me dialogo conmigo mismo. Por eso es que yo admiro a David, porque David, cuando sentía que no podía acercarse a Dios, le decía al Señor: saca mi alma de la cárcel, Señor, para poder adorarte, que mis huesos envejecían cuando no te busco. Yo siempre lo busco, me escudriño, digo, voy a tratar de cambiar esa manera de ser. ¿Por qué? Porque no quiero alimentarlo. Una, no me va a llevar al cielo. Dos, ¿qué va a pasar? Como el ejemplo que tú pusiste, Jonathan. Diantre, si me llega a coger en el mundo, la gente no entiende que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Ya el enemigo te escuchó, espérate, que dice que si lo coge, el enemigo pega a tirar dardo y aquel tranquilo allí ya está ciego porque ya te ataste con que si lo coges, si te cogía en el mundo. Y eso es lo que pasa, que cuando hay ira, tú estás ciego, tú no vas a ver la justicia del hombre, tú no vas a ver que lo está haciendo bien. Cuando tú estás airado, todo es malo. Si hay una predicación buena que Dios te habla, ese está hablando de mí. Si hay una predicación que Dios quería edificarte, ese mensaje fue para mí. Todo cuando estás airado no lo tomas de la manera correcta. No, y es como tú nos decías al principio, nos cegamos. ¿Sabes? Sí. Lo que vemos bien lo vamos a ver mal. Lo que es de bendición, maldición. Y es porque simplemente hay una ceguera de emoción que está controlándonos. Sí. Por eso es que es bueno considerar las causas. Y recuerda, hermano, que el propósito de esta conversación no es con el objetivo de atacar, sino de buscar la manera cómo podemos bregar, porque volvemos y repetimos, todos estamos luchando con el enojo. Todos estamos lidiando con el enojo. Y vuelvo y repito, hay gente que lo está luchando ocultamente y hay gente que lo está luchando públicamente. ¿Por qué No, digo? y a veces sí, perdón, No, Jonathan, no, si a veces nos damos cuenta que nos damos cuenta porque nosotros tenemos un discernimiento y un espíritu que te puede mostrar que esa persona está sufriendo con esa manera, pero aprende a approacharte a ella. Exacto. Aprende a acercarte con la manera correcta. Tú no vas a ir y decirle: mira, que el Espíritu me mostró que tú eres un hijo del diablo y estás enojado ahí. Exacto. Por Dios, hermano, le está echando leña al fuego. Exacto. Y cuando usted le echa leña al fuego, cuando se le habla de la misma manera para usted, ahí está: ay, le faltó el respeto. Ay, no. Para eso está el Espíritu. Y el Espíritu te va a dirigir a hablar sabiamente. Porque si yo sé que está enojado, y un abrazo puede ser mejor que algunas muchas palabras. Sí, no, y la persona puede sincerarse y decir: mira, estoy pasando por esto. Pablo le enseñó a Timoteo, le dijo: mira, a los ancianos trátalos como a padres. Exacto. Y a los jóvenes, trátalos como hermanos. Hay personas que lo que hay que saber es cómo tratar con las personas y cómo manejarlo. Por eso, hablemos de las causas. ¿Por qué? Porque obviamente ese enojo no está ahí por estar. O sea, no podemos decir Algo lo causó, algo lo trilló. algo tuvo que haber provocado ese enojo. Y yo creo que hay tres cosas que quiero tocar que vienen siendo las principales. Y ya mismo se nos va, está sintiendo el enojo. Sintiendo el enojo. Y hay tres cosas que debemos de considerar. Una es cuando la persona ha experimentado enojo, pero Rey, es porque se ha decepcionado. De algo, exacto. Hay algo que la persona tenía una expectativa y esa expectativa no fue, por así decirlo, cumplida y no fue lograda, y ahora la persona está experimentando enojo. Y esto lo podemos tomar en muchos aspectos, en el matrimonio, en el trabajo, y aún con los muchachos. Digamos, venga su muchacho y le diga: mira, mami, quiero ir para casa del amiguito. Cuando el niño le está diciendo eso, el niño ya tiene una expectativa. La expectativa: voy para casa de mi amiguito. Esa expectativa, o por así decirlo, esa idea era de llegar allá. Esa es su esperanza, es llegar allá, estar con su amiguito, compartir. Ya él tiene todo un mundo de que todo va a estar bien, nada va a pasar, mami me va a dejar. Pero cuando el niño recibe ese no es traumatizante. Y es ahí donde usted a veces ve a su muchacho pataleando como si fuera un caballo. Está trotando por ahí en la casa. A veces ves el muchacho y tú dices que el muchacho pone cara. Y a veces no nos damos de cuenta, o posiblemente no nos damos de cuenta, y a veces le decimos a los nenes: él no está molesto nada, esa es changuería de él. Está molesto. Está molesto porque no recibió lo que él esperaba. Y lo mismo tiende a suceder en el aspecto de nosotros como adultos.
¿Por qué razón? Porque hay cosas que tenemos expectativas como personalmente y generalmente con personas. Hay personas, líderes, matrimonio, ¿sabe? Su cónyuge, hombre o mujer. Usted tiene expectativas, sus hijos, y cuando ellos no cumplen esas expectativas, usted está molesto. Se enojan. Usted está frustrado, pero es porque ha pasado algo y ha pasado lo que viene siendo las causantes que quiero tocar. Primero es la decepción. Si hay algo que motiva el enojo, es la decepción. Cuando se te decepciona o en este caso experimentas decepción, eso produce enojo. Por eso es que hay veces donde nosotros, cuando estamos experimentando decepciones, muchas de las personas, porque no se le ha llenado esa expectativa y viceversamente, la persona comienza a expresar su decepción en enojo. Y ahí es donde volvíamos a explicar al principio que hay veces que hay matrimonios que están molestos, pero no están molestos con la persona, están molestos porque se decepcionaron de la persona o de algo que pasó con la persona. No tiene que ver con algo personal, es una decepción. No tiene que ver con el muchacho, solamente que tú esperabas algo del muchacho que no te dio. Lo mismo con el líder. Yo esperaba que el líder estuviera aquí y a veces la gente termina, como Rey nos explicaba, molesto en la silla, frustrado, el pastor lo está diciendo por mí, y es porque ellos están decepcionado de qué pudo haber sido. Ahora, y ahí es donde debería estar la pregunta, porque ahí es donde venimos al segundo paso. El segundo paso es de que cuando la persona experimenta decepción o desilusión, hay que investigar por qué razón estás sintiendo desilusión. ¿Por qué razón estás sintiendo lo que estás sintiendo y te está llevando? ¿Qué es lo que tú deseas? Y ahí es donde las personas, cuando ya han experimentado, Rey, un cierto nivel de decepción, entran a lo que se llama la hermana gemela de la decepción, que viene siendo la frustración. Y que son dos, papás, que cuando se juntan son gemelas. ¿Por qué? Porque la frustración simplemente es la repetición continua de la decepción. Cuando alguien todo el tiempo te está decepcionando y decepcionando, como pasa, yo le dije al muchacho, el cabezón que no hiciera eso. Lo hizo de nuevo, está bien, pasa el día. No, y el problema de eso también, Jonathan, es que lo está haciendo el muchacho y después categoriza que todo el mundo te va a decepcionar. Exacto. Hay personas a veces que quieren ayudarte y hablar, tú sabes, para tratar de que controles esa frustración de lo que está sucediendo en tu vida. Por eso hay que saber aprovecharse a las personas. Tú sabes, siempre hay que pedir esta sabiduría, porque hay personas que, está bien, hay momentos en los cuales uno le da un gritoncito y la persona reacciona, pero hay otras personas que con ese gritoncito caen más down todavía. Sí, sí, mire, y hay veces que cuando miramos la persona cuando está frustrada, hay que considerar por qué ya la persona está frustrada. Como le dije, la frustración es simplemente la continuación de las decepciones que se ha recibido. ¿Qué son las decepciones? Son las expectativas que usted tiene que no se terminan cumpliendo. Al amiguito, al niño, le dicen que no, porque su expectativa, su esperanza era esa. Era ir con el amiguito. Ahora, la frustración es cuando a veces usted puede mirar a los niños, a los infantes, y pasa más con ellos, donde ellos están jugando ese de figuras, de poner las figuras en el juego, y el niño empieza con paciencia, el niño va con paciencia, coge la figura con paciencia, y él, por ejemplo, coge el círculo, y él está a punto de ponerlo en el círculo, y se da de cuenta que esa figura no entra ahí. Y el nene con paciencia lo pone, ¡pam! Y funciona, y dice, no funcionó. Vuelve y lo tira, ¡pam! No funcionó. Fin y al cabo, usted va a ver que ese niño se va a levantar, va a tirar la figura y va a darle una pata al juego. Porque él se dio de cuenta de que ese tiempo paciente de decepciones continuas creó una frustración. Cuando la persona experimenta frustraciones, demostrándolo por el enojo y por su misma ira, es porque la persona ha llenado tantas expectativas que se ha dado de cuenta que ya no queda más de eso. Es cuando a veces la gente tiene ese dicho, o ¿verdad? Muchos de los latinos tienen ese dicho, tú me tienes hasta aquí, me tienes harto, me tienes hasta aquí, hasta la coronilla. Esa es la mostración de frustración. Ese tiene una frustración. No, y una de las frustraciones que podemos hablar, Jonathan. Sí, seguro. Podemos hablar de Jonás. Exacto. Jonás, Dios lo mandó a que le predicara palabra de Nínive. Está bien, huyó y todo eso. Ahora, cuando él fue y ya llevó la palabra,
Él se sentó a esperar, porque así es que nosotros somos. Ujú. Y a nosotros nos frustra que Dios no le haga el castigo que nos dijo. Oh, espérate, que Dios me dijo que lo iba a castigar. Me voy a sentar aquí a esperar que Dios lo castigue. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás empezó con la frustración. Y al frustrarse empezó a pelear con Dios. ¿Por qué? Porque ya el pueblo se había arrepentido. Ahora, si se arrepintió la persona, ¿por qué tú no te alegras? La frustración lo que va a hacer es que, no, tú le tienes que hacer algo. Tú le vas a reclamar a la persona que tiene que hacer algo. Si esto no entra aquí, Exacto. y yo estoy viendo que no entra, y empiezo a frustrarme, viene la ira y lo primero que hace, como tú dices, lo va a estrellar en la pared. Y ahí es donde venimos a hablar de lo que vienen siendo los aspectos agresivos. Ujú. Ahí es donde vemos que a veces, ¿verdad? Con todo el respeto de los padres, hay maltratos de niños. Ahí es donde vemos los abusos dentro del matrimonio de ambos lados, donde ¿sabes? Las chancletas están volando, ¿sabes? Los sartenes están volando. Todos esos aspectos están pasando, pero recuérdese que todo está pasando porque hay una frustración. Y es como Rey nos está explicando. Jonás se frustró porque Jonás estaba predicando a Nínive. Él dijo, bueno, déjame predicarle a estos 40 días a esta gente para que Dios los castigue, porque yo sé que ellos no se van a arrepentir. Pero al ver que ellos se arrepintieron, mire, eso lo frustró. Y lo mismo pasa dentro de los círculos de nuestra vida. Es como el hijo del diablo. Aquel hijo del diablo, aquel no lo cambia ni el diablo. Ahora, tú lo que estás esperando que el diablo se lo lleve. Ujú. Pero cuando viene Dios lo salve y hace, ¿por qué me tengo que frustrar por eso? Exacto. ¿Por qué tengo que enojarme porque el Señor lo salvó? Y pasa, hermano, pasa. Esto nos pasa a todos. Me hiciste daño. Yo voy a esperar aquí con paciencia que el Señor te parte en dos. Y si no lo hace, ahí es que empiezas a frustrarte. Y como estás frustrado de que Dios no lo está haciendo como tú quieres, nos volvemos locos ofendiendo a medio mundo por ahí. Sí. Nos convertimos en bombas de tiempo, ¿sabes? Cuando no bregamos con el enojo y no bregamos con la ira, nos convertimos en bombas de tiempo en cualquier lugar donde estemos. Y la gente nunca va a entender la razón por qué. ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué te sientes decepcionado? ¿Qué fue lo que pasó? Y es ahí donde venimos al tercer punto de las causas comunes que pueden pasar. Es ahí donde la persona siente angustia y dolor. La frustración, juntamente con la decepción, generan dolor. La persona está experimentando dolor. Vuelvo y les repito, la persona está frustrada, sea dentro del matrimonio, sea dentro de su familia, sea hasta dentro del mismo trabajo. La persona está frustrada. ¿Por qué la persona llega así todos los días al trabajo? Está frustrada de su trabajo. Pero por cuanto no ha bregado con ese enojo, no ha bregado con esa ira, ahora esa frustración está causando daño. Ya la persona está dentro de esta manera, llegando a una, por así decirlo, a un aspecto donde ahora su forma o estas causas lo que está creando son daños físicos. Y es ahí donde hablamos cuando la persona se hace un golpe. Yo creo que Rey siempre traía el ejemplo cuando usted se da en el dedo chiquito. Hermano, Yo no lo eso tengo, yo lo no, perdí. ya lo perdiste de tanto golpe. Cuando uno recibe el golpe en ese dedo chiquito, eso crea molestia, eso crea enfado. Ahora, llevémoslo al aspecto social. Cuando usted está recibiendo comentarios, usted está oyendo cosas, usted ha recibido golpes verbales, ¿sabe? Emocionalmente, no tienen que ser físicos ahora, emocionalmente usted está recibiendo dolor. Eso a usted no tan solamente le molesta, sino que ahora ese se ha convertido en un dolor. Se ha convertido en algo que ahora te está afectando. Por eso es que dejar que la ira y el enojo tomen rienda de nuestras vidas nos va a llevar a experimentar dolor. Por eso es que le hacía la pregunta, ¿cuál es el deseo que tú quieres que se cumpla y por qué está generando esa reacción de enojo y de ira? En cuestiones del matrimonio, ¿qué tú esperas de tu esposo? ¿Qué tú esperas de tu esposa? En cuestiones de tus hijos, ¿qué tú esperas de tus hijos? ¿Qué tú esperas de tus muchachos? En cuestiones del trabajo, tú estás esperando que el jefe te dé un aumento, tú no has hablado con el jefe. El jefe no sabe lo que tú quieres, pero como todavía no sabemos cómo bregar con eso, es ahí donde la Biblia, y ahí es donde queremos dar los consejos bíblicos de cómo la Biblia nos ayuda a manejar el enojo.
de cómo la Biblia nos ayuda a de una u otra manera buscar cómo lidiar con la desilusión y la frustración y el dolor que produce, que muestra enojo. Y yo miraba algo que a veces posiblemente no nos damos de cuenta, y es que cuando estamos viendo a una persona enojada, lo primero que pensamos, y yo creo que Rey trae un perfectísimo ejemplo al principio, de que siempre lo que queremos es mostrar también el enojo. O sea, yo no me voy a dejar, yo también le voy a tirar para adelante. Y si uno, mirándolo como aquel que está viendo el que está molesto, la pregunta debería de ser: ¿por qué razón estás molesto? La razón, exacto. ¿Por qué razón estás experimentando molestia? Y es porque está herido de algo. Y algo que Colosenses nos enseña, mira qué interesante Colosenses lo pone, Colosenses 3:8 dice: pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y es muy similar a lo de Efesios. Pero me encanta el término que usa, que es dejar. Cuando habla de dejar, no está diciendo, y esto es bueno que usted lo entienda, no está diciendo que el enojo va a desaparecer. Hay veces que lo que hay que hacer con el enojo es ponerlo a un lado. Exacto. ¿Por qué razón? Porque posiblemente las personas, por encima de su enojo, dentro de su corazón, hay un dolor. Hay algo que está creando angustia, hay una molestia. Y esa molestia, antes de yo, por así decirlo, confrontar el enojo, primero tengo que confrontar el dolor. ¿Qué es lo que está pasando en la persona? ¿Qué es lo que te hace ¿Qué dolor? es lo que está causando ese dolor? Porque a veces en vez de buscar la causa, lo primero que hacemos es queremos limpiar esa herida a pujón, como dice uno. Déjame limpiarte ahí fuerte. No. Si nosotros somos inteligentes, debemos escudriñar. Y cuando escudriñamos, para llegar al fondo, para tratar las cosas. ¿Cómo es que si yo estoy enojado y herido, si Jonathan no viene al fondo a buscar qué fue lo que causó eso, cómo él va a bregar conmigo? ¿Cómo él va a bregar conmigo? Él está enojado. Espérate, no sé por qué está enojado. ¿Cuál fue la causa en la que él te enojó? Pero a veces no buscamos ni la causa, lo único que queremos es dar palo. No, y lo único que hacemos es ver, fíjate, eso, él está molesto. Ajá. No le hagas caso. Que se chave él. Y no entendemos que, como hermanos en la fe, y aún dentro de nuestra familia, mi esposo está así, mi esposo está molesto, que se chave, él es así, espérese. ¿Qué fue lo que lo causó? Porque tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo. Hay un dolor ahí. Lo mismo con la mujer. ¿Por qué razón la mujer tiene que aguantar 20, 30 años de algo? ¿Por qué razón? Obviamente que si no se lidió, y ahí es donde queremos entrar ya para finalizar, es cómo nosotros bregamos expresando nuestro enojo. Porque ahí es donde la Biblia nos enseña, y ahí es donde hay un proverbio, hermano, que eso es para que usted se lo lleve para su casa y lo guarde en el corazón. Proverbios 29:11 dice: el necio da riendas sueltas a su ira. Pero mira lo que dice: pero el sabio sabe dominarla. El sabio sabe cómo controlar su enojo. El sabio sabe cómo manejarlo. El propósito no es simplemente de que pues, tengo enojo, que se chave, voy a hacer lo que me da la gana. No. Vamos a investigar por qué razón hay un dolor y entender por qué está produciendo enojo. Por eso, es como los doctores. Cuando tú vas al doctor, lo primero que te va a hacer son preguntas para llegar al problema. Exacto. ¿Tuviste un dolor cuando orinaste? Sí. ¿Estás comiendo esto? Sí. ¿Estás pasando esto? Sí. Y a lo último entra en conclusión que lo que tiene es que es esto. Si nosotros hacemos estas cosas inteligentemente, saber hacer preguntas. Porque hay preguntas en las cuales pueden airarnos más. ¿Te veo enojado? Hermano, vente, dame un abrazo, ¿estás bien? Tú sabes, si estás enojado, hablamos después. Busque primero la manera, cómo de apaciguar las cosas, no de echarle leña al fuego. Echarle leña al fuego, echarle leña al fuego. Y mire, ahí es donde podemos ver que también muchas de las razones que también hay que considerar, y ahí mirándolo en el aspecto interno, cuando experimentamos enojo y molestia, hay veces que las personas han creado expectativas irreales. Expectativas irreales son de cosas que tú esperas, que tú sabes que no van a pasar. Que nunca van a pasar. Hay veces que nosotros nos molestamos de cosas que no son ni reales. ¿Por qué razón? Porque hemos creado esta idea, hemos creado esta expectativa de que cuando no sucede, nos frustramos. Un ejemplo, digamos, y esto es un ejemplo hipotético, ¿sabes? Que no es un ejemplo real. Digamos. Tengo una historia mejor, Jonathan. Sí, yo tengo una historia. Que la gente se molesta contigo sin conocerte. Simplemente porque hablaron algo mal de ti, tú sabes, simplemente por una frustración o algo. Y la persona no te conoce,
nunca ha hablado contigo, nunca ha compartido contigo, le hablaron algo mal de ti y te mira, no, Jonathan, Ujú. con un enojo como Sí. que, Yo te conozco. Sí, sí. pues porque usted está enojado conmigo. Exacto. Exacto. Y muchas de esas razones vienen siendo porque la persona ha creado expectativas irreales de cosas que no sabe o en este caso no tiene. Es como en el matrimonio. En el matrimonio viene, mira, me molesté contigo. ¿Por qué me molesté yo contigo? Porque yo estaba pensando en mi mente que tú ibas a hacer algo y tú, en este caso, no dijiste exactamente lo que yo quería que tú dijeras. Hermano, hay que entender que el ser humano, y esto es bueno que usted lo entienda, el ser humano nos va a decepcionar. Yo como hombre voy a decepcionar. Usted como ser humano va a decepcionar. Esa realidad, yo creo que usted lo entienda, esa realidad, nosotros no podemos llenar las expectativas completas de la gente. Y mucho menos nosotros no podemos llenar expectativas irreales de la gente. Por esa razón es bueno la conversación. Porque no hay necesidad de yo molestarme de algo que no es real. Ah, por así decirlo, tú no sabías que yo tenía un dolor. ¿Y cómo rayos lo vas a decir si tú nunca se lo dijiste? Porque son expectativas irreales y están molestos allí. Porque él tiene que saberlo, o por así decirlo, ella lo tiene que saber. No, no, si usted no lo ha hablado, o usted no lo ha dicho, o usted no se lo ha hecho mostrar, no podemos demandar de la Adiós, gente. pero tú no eres el doctor, me dolía aquí, tú Exacto. tenías que saber lo que yo tenía, ¿cómo es eso? Exacto. Yo puedo decir que te duele porque me lo estás diciendo, Exacto. pero yo no sé, ¿sabes? Yo no sé lo que está dentro de ti. Y lo mismo sucede cuando miramos los aspectos de los muchachos. ¿Sabe? Usted puede frustrarse con sus muchachos y usted puede ver que ellos reaccionan de cierta manera. Hermano, pregúntele, son sus hijos. Lo mismo pasa en la familia. Hay cosas que usted puede resolver con simplemente preguntando qué es lo que está pasando. Y obviamente que va a ser incómodo, pero le aseguro que va a ser saludable. Sí, Jonathan, yo he visto en relaciones que las personas tienen una buena comunicación Ujú. y todo lo comunican, todo lo hablan. Mira, si esto me molestó, saben Exacto. cómo hablarlo en el momento que hablarlo, en el Ujú. lugar que hablarlo. Ahora hay estas personas que vienen frustradas, mira, que yo siempre veo que ustedes siempre están bien, no, es que nosotros nos comunicamos. Exacto. Pero es que con este no se puede hablar. Exacto. ¿Cómo es que tú puedes hablar con una ira así? Exacto. Dos personas gritándose, jamás No. se van a entender. Y hay que ser realista. Alguien tiene que bajar el brazo. Y No. aquí Sí. Yo no voy a bajar el brazo, déjame hablar. No va a bajar el brazo. Jonathan, ¿qué No, tal? no. No, esto es un ejemplo, hermano, y Sí. es para que usted se goce en el sentido Y- de que Ajá. siempre está la oportunidad de hablar. Ahora, no simplemente es hablar, Exacto. aprenda a escuchar, que eso es lo Exacto. más malo Sí. que se aprende. ¿Y qué es? Escuchar. ¿Qué es? Que corrijan a uno. Exacto. ¿Qué es? Que uno se dé cuenta a uno mismo que lo hizo mal. Sí. Uy, qué malo es que... Uy, espérate, que Es yo difícil. soy el evangelista del Señor, yo no puedo verme Sí, mal. Espérate, sí. cometemos errores todos. Yo soy el hombre de la casa, a mí nadie me corrige, ¿sabes? Hay muchas maneras de cómo podemos ver que el enojo está haciendo estragos por no bregar y no regularlo. Por eso es que yo creo que aún fuera del sistema eclesiástico del cristianismo, hay que entender que la manera en cómo hemos visto el enojo lo hemos visto de dos maneras, que se ha convertido como que la forma en cómo la gente tiene que ver las cosas. Por ejemplo, la gente cuando ve el enojo lo ve de estas dos maneras. Disculpe, lo ve en cuestiones de decirle a la gente, yo no estoy molesto, aunque estén molestos. Yo no estoy molesto. Aunque ellos estén, papi, cortándose los pelos. Yo no estoy molesto. Y hay otras personas que vienen y lo que hacen es mostrar su enojo explotando sus sentimientos, volviéndose una bomba del tiempo. Ellos dicen, pues, esta es mi forma de expresar mi enojo. ¿Cómo lo hago? Explotando todo. Y así es como nuestra sociedad nos ha enseñado a manejar el enojo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues tienes que decirle a la gente que no es enojo porque te vas a ver débil. Dile que no es enojo. Tú no estás molesto porque tú no quieres verte débil. Pero también van a ser, para tú expresar tu enojo, tienes que explotarte. O sea, tienes que demostrarle tu enojo. Tienes que tirar las cosas, tienes que patear, tienes que empujar. Esa es la forma en cómo la gente y el mundo ha enseñado. Pero hoy, ya para concluir, vamos a buscar la manera de cómo regularlo. Cómo regular y cómo caer en el medio donde yo no voy a negar mi enojo, pero tampoco voy a explotar. O sea, vamos a buscar cómo en el medio podemos mostrar un enojo gradual. Siempre vamos a vivir a través de eso, Jonathan, Ujú. y es como tú dices, la sociedad siempre nos enseña que si hablamos con una blanda respuesta, Débil, ya eres débil, no exacto. sirve. Oh,
Ahora, si yo te hablo a ti con guapería, ahí sí, tú sabes, ¿para qué? No, no. Exacto. La blanda contestación apacigua la ira. Y el que usted sea contestando, no quiere decir que usted sea un cobarde, No. sino que usted es un inteligente para la situación. Hay personas que aprovechan y quieren pasarte por encima simplemente por una blanda. Pero ahí es cuando Dios obra con la justicia correcta. Exacto. Mire, y estos son tres puntos que son bien importantes para manejar tu enojo. Primero, lo que queremos buscar, cómo lo vamos a expresar. Porque obviamente usted tiene que expresar ese enojo. Por más que usted quiera decir, no, yo no lo voy a expresar, porque no. Lo que hay que buscar es cómo manejarlo. Tu enojo no es el problema, es cómo lo manejas, es cómo lo expresas. Y una de las cosas que hay que aprender es a descargarnos. Y repito, yo sé que es difícil porque uno diría, diatre, Jonathan, me descargo aquí con mi enojo, el mundo entero va a explotar. Pero es necesario la descarga. ¿Por qué razón? Porque esa descarga es la que nos ayuda a buscar la manera de cómo regular lo que estamos sintiendo del enojo. ¿Sabe? Son las cosas que nos hacen enojar. Si usted sabe que hay cosas que a usted le hace enojar, obviamente usted tiene que buscar el lugar de su descarga. ¿Por qué? Porque usted tiene su adrenalina altamente elevada. Si usted sabe que su marido, por así decirlo, tira las medias frente a la sala, y eso usted lo prende, lo enoja, usted está encendido en llamas, pero yo se lo he dicho, yo se lo he explicado. Busquemos la manera de cómo buscar una descarga. Y esas descargas pueden pasar, por así decirlo, cuando usted está moviendo las manos, moviendo los pies. Rey nos decía, saliendo a caminar, que decía, dale tiempo a la persona. Hay veces que hay gente que busca guiar, ¿sabe? Sacar un largo viaje. No, yo escuché a guiando. una persona, mi papá era uno que siempre decía, ¿sabes qué? Me voy a jugar baloncesto, déjame darla ahí tranquila, Exacto. porque si no, tú sabes lo que viene pasando, tratas de, como a veces nos queremos hacer héroes Exacto. en las cosas y nosotros no somos héroes. Nosotros debemos ser inteligentes y saber manejar la situación y no alimentar, porque a veces el enemigo puede tirar dardos para alimentar esa ira más. Mira, viene como que a decirte esto, a decirte aquello. Ya estás enojada, no vas a tener un control. Exacto. Estás en ira, no vas a tener control de esos pensamientos. Ahí es cuando más corren. Exacto. So, uno viene y dice, vamos a dejarla ahí tranquila, que cuando vire, la persona va a estar más tranquila. Ahora, si vas a estar echándole leña al fuego, a hacerte héroe, ahí es cuando empiezan las discusiones, la falta de respeto. ¿Te faltó el respeto? Ah, no, me faltaste. Y ahí es cuando viene la pelea. Y cuando vienen, están pelo a pelo, guiando. Sí, sí. Y pa, a cantazo limpio. Y después que termina es cuando ellos dicen, porque ya toda su descarga se dio. Descarga hasta último. Ellos dicen, diatre, yo peleando porque las medias estaban ahí, mira hasta donde yo lo llevé. ¿Sabes? Hay veces que hacemos cosas pequeñas, gigantes, por el simple hecho de que estamos molestos. ¿Sabes? Hay veces que son discusiones, y vuelvo y repito, yo entiendo que para la gente son muy exageradas, pero es porque hay un problema de no. No, y el problema de esto es, Jonathan, que cuando estas cosas pasan en el hogar, así mismo tú vas a tratar a la gente afuera. Así mismo vas a tratar a los hermanos en la iglesia. No, y lo primero que dice, no, que Dios todavía me está... Porque esa es la excusa que se usa. No. Dios me está moldeando todavía, todavía estoy en el molde. No, el que Dios nos esté moldeando no es, ¿sabes? No es una licencia para yo faltarle respeto a la gente. Exacto. No. Dios me está moldeando cuando yo sé que estoy aprendiendo de mis errores. Dios me está moldeando cuando yo sé que Dios está exponiendo mis errores y yo estoy aprendiendo a formarme dentro de mis errores. Es ahí donde yo digo, Dios está bregando conmigo. ¿Sabes? Dios no está bregando conmigo cuando yo estoy repitiendo mis errores. Dios no está bregando conmigo. Eso es yo bregando conmigo mismo. Por eso es que cuando hablamos de las descargas, es bueno entender de que hay una falta de experiencia en expresar nuestro enojo. Y cuando lo expresamos, como Rey nos decía, salen las malas palabras, salen, ¿sabes? Golpeando a la gente. Y es porque como no sabemos cómo manejar con nuestro enojo, pensamos que explotando es la manera de hacerlo. Y hay veces que no es así. Lo que hay que practicar. ¿Cómo yo lo expreso? Buscar un lugar donde yo pueda descargar mi enojo y mantener, por así decirlo, un cierto balance. Por eso es que hay gente que mueve los brazos, mueve los pies, hace movimientos corporales, usan la boca, y tienden a caminar, tienden a correr, tienden a patear una bola, a gritar, ¿sabes? Tienden a hacer muchas cosas y estas descargas son válidas, son legítimas porque tú no le estás haciendo daño a nadie. A veces la gente se va a correr, Sí. a hacer ejercicio. Ellos mismos dicen, déjame descargarme porque yo sé que con esta carga
carga, no puedo bregar este asunto. Y esos son medios que nos pueden ayudar a manejarlo. Por eso que nos va a llevar al segundo punto. El segundo punto es que cuando ya tú estás descargado, entonces puedes contarle a la otra persona el impacto que su acción ha producido en ti. Y aquí es una de las más difíciles. ¿Por qué razón? Porque esta es la menos que queremos y deseamos practicar. Es hablar con la persona de la forma en cómo nos hizo sentir. No nos gusta. O sea, yo estoy seguro que ningún dentro del matrimonio va a decirle, oye, me molestaste cuando hiciste eso. Porque, como decíamos al principio, nadie quiere bajar el brazo. Nadie quiere verse mal. Nadie quiere decir, Porque lo que pasa es me que molesté. en la Ajá. sociedad siempre muestran que cuando tú aceptas algo es que eres débil. Exacto, Y tú no te quieres ver débil al frente de nadie. exacto. Tú quieres siempre mostrar que somos guapos, que somos ahí, que somos de guerra, bla, bla, Exacto. bla. Pero el que tú seas de guerra no significa que haya un tropiezo y no aprendas de ese tropiezo. Exacto. No, y ahí es donde vienen siendo las limitaciones de bregar contigo mismo. ¿Sabes? El que se está haciendo daño somos nosotros cuando no bregamos con nuestro enojo y las cosas que le hacemos daño. Por eso es que se pide de que usted conserve, hable con la persona y hable específicamente de lo que lo hizo herir. Por ejemplo, si hay algo que a usted no le gusta, hable con la persona. Mira, a mí no me gusta cuando tú haces eso. Mira, a mí no me gusta cuando tú haces eso. Y eso nos va a ayudar a bregarlo. Y yo no tengo que llegar a los ataques personales, porque lo único que quiero bregar es el asunto que me hace sentir de esa manera. Y cuando te vas para tu casa, pero ¿por qué nadie me habla? Exacto. ¿Pero por qué nadie quiere bregar conmigo? Usted se ha examinado cuál es la actitud que usted está teniendo bajo el enojo y la ira. Porque casi siempre cuando se le va a hablar a la persona y tratar de ayudarte, siempre es una guapería, siempre es una falta de respeto, o porque yo entiendo que hay momentos en el pasado, Jonathan, que nos lastima y que duelen. Pero es como tú dices, ¿cómo yo voy a ser curado de esta herida si yo no doblo el brazo a ser curado? Exacto. ¿Cómo yo quiero que el doctor entienda que a mí me duele esto si yo no le explico que me duele esto? Porque a veces nos volvemos sobreprotectivos en nuestras emociones y eso es lo que forma a veces el dolor. Exacto. Hay que sobreprotegernos. Y Pero- nadie me va a hacer daño. Exacto. O sea, yo lo sé todo. Yo lo ¿sabes por qué razón? Y obviamente son traumas que tenemos internamente y es porque queremos aparentemente proteger. Lo que estamos haciendo es matándonos internamente, matándonos dentro de una manera. Por eso es que llegamos a lo último, que viene siendo, ya que tú pudiste conversar con la persona y te descargaste, y hay muchas maneras de como decimos, como yo puedo, es conversando con la persona, hablando, ¿sabes? Yo llegando donde la persona, haciéndole entender con claridad. Recuérdese que la gente no puede leer su mente. La gente no sabe el sistema de lo que usted quiere que se entienda. Tiene que ser claro. Por último, presentarle una propuesta. Obviamente, que usted sabe que eso ya le molesta. Usted lo demostró y usted le explicó el dolor que eso causa en usted. ¿Qué usted hace? Mira, pues vamos a cambiar la manera. Eso no me gustó. ¿Qué usted cree si podemos hacer algo diferente? Vamos a buscar un happy medium. Vamos a buscar cómo en el medio podemos llegar todo y decir, está bien, esto a mí no me molesta y yo entiendo y yo puedo entender tu punto también. ¿Sabes? Es buscar la manera de cómo yo puedo manejar y es así como nosotros como cristianos podemos manejar nuestro enojo. Esto que yo le estoy diciendo aquí, hermano, esto es una de las cosas que para muchos cristianos, esto es súper difícil. Porque lo primero que están pensando es en ellos. La gente va a saber que hay cosas que me molestan. Gloria a Dios, porque ahora podemos bregar con tu verdadero yo. Exacto. Ahora no tenemos que bregar con el cristiano tú. Ahora no tenemos que bregar con la faceta tú. Ahora podemos bregar contigo mismo. Y podemos bregar con las áreas que se necesitan. ¿Cómo lo podemos controlar? Sencillo. Descárgate en los lugares necesarios. Y correcto. Y correcto. Segundo, habla con claridad del dolor que eso te causa, de lo que la persona, y háblalo claro. ¿Sabes? No venga a hablarle lengua. No le venga a hablar lengua, no le venga a hablar misterio. Háblele claro. Me molestó de que hiciste esto. No me gustó, me dolió, me sentí mal, me sentí ofendido. Hay que ser claro. Y por último, buscar una propuesta. ¿Cómo podemos bregar con esto? Hermano, la Biblia nos enseña de que los hermanos en la fe tenemos que amarnos y querernos y al mismo tiempo buscar la manera de cómo poder cargar las cargas mutuamente. Por eso Efesios, ya para terminar, dice 4:32 dice, por lo contrario, sean amables los unos a los otros.
Hay que ser amable. Si yo sé que hay una persona que está enojada, ya yo sé lo que está pasando, déjame bregar este asunto. Segundo, uno con los otros dice, sean de buen corazón. No podemos seguir mirando a la gente dentro de la iglesia como la gente se mira en el mundo. Este tiene más truco y más malicia que yo, así que yo le voy a decir esto para ver cómo la gente cómo él va a reaccionar. Hermano, eso tiene que parar, porque aquí no estamos viviendo por trucos de Batman. ¿Sabes? Nosotros no estamos en el mundo, en este caso, no vivimos en un sistema mundano. Aunque tú digas, es que quieren sacar ventaja de mí, séale honesto, aunque la gente diga lo que diga, porque es para bregar contigo mismo. Y por último, mira lo que dice, perdónense los unos a los otros, tales como Dios ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermano, es necesario volver a ser sincero y decir, está bien, te ofendí, te dolí, mira, perdóname. Es necesario, y así nosotros podemos controlar ese cierto sistema. Obviamente que hay muchas cosas más complicadas, pero sí entendemos que hay una manera de cómo tú puedes expresar tu enojo y cómo controlarlo. ¿Sabes? El enojo no es un demonio tampoco. O sea, que tengo un demonio de enojo y no sé cómo. Cálmese. No es un demonio. No es una malicia, no es Satanás que se está metiendo en el matrimonio. Es que a veces usted sale gritando sin ningún motivo. Sale peleando de cosas que usted no tiene que pelear. Hay veces que en cuestiones del hombre lo mismo sucede. Hay hombres que tienden a tener un carácter que no es el correcto. Y eso tiene que bregarse. Y los hijos también. Los hijos no tienden a ser obedientes. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, obedeced a vuestros padres. Esas son realidades de la vida cristiana que necesitan ser atendidos y por eso le motivamos. Le motivamos a de que usted pueda ser sincero con usted mismo. Mire, ni caso nos haga, pero sí considere de que hay un problema en el arma de ira y de enojo, que si usted no lo controla, usted va a destruir su hogar, va a destruir su matrimonio, va a destruir sus hijos y después te va a decir al final, pero ¿por qué todo está saliendo así? ¿Por qué las cosas están actuando de esta manera? Usted toma el tiempo de considerar qué es lo que produce enojo en su matrimonio. Ay, y también cuide su mente. Ujú. Acuérdese que cuando estamos enojados y viene un dardo del enemigo, el enemigo lo que va a querer es tratar de alimentar ese enojo para que se convierta en ira. Dese cuenta, espérate, que este es un dardo que está tirando el enemigo. Déjame controlar mis pensamientos, déjame controlar mi mente. Este dardo no viene de Dios. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, dice, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 dice, ni le des lugar al diablo. El diablo gana ventaja cuando tu enojo se vuelve pecaminoso en un total descontrol y usted no lidia con eso. Usted puede ser usted puede orar, usted puede ayunar. Hay gente que está orando molesto, frustrado, y eso no lo quieren bregar porque No piensan sentí que la Dios- presencia de Dios. Sí, Yo no sé no. qué está pasando, es el enemigo, pero no sabe que es que está enojado. Seguro. Y no quiere bregar con eso. Hay que volver a ser sincero. Hay que volver a la simpleza del evangelio donde uno decía, mira, sí, pequé, lo hice mal. Simple. Y hay que bregar con eso. Por eso es que le motivamos de que usted, como creyente en el Señor, se motive a bregar con el enojo y al mismo tiempo crear saludablemente cómo expresar su enojo. O sea, nosotros no somos monstruos, tampoco somos robots. Hay que entender que cuando usted está molesto, está molesto. Hable con la persona, explíquele, mira, me molesté. Ya no hay necesidad de seguir creando esta barrera de perfeccionalidad y de que yo no. Que ni existe. No, es que no está, Rey, no está. No existe. Y Dios pide de nosotros que podamos ser sinceros para también bendecir y crear un ambiente saludable en nuestros hogares. Amén. Y también pues sabemos que el que usted vaya y hable con blanda, como dice uno, respuesta, no lo hace cobarde. Porque acuérdese que eso es lo primero que hace el enemigo, tirarle esos dardos y pensar que usted es un cobarde. Yo era de las personas que me airaba de todo. Si no me salía la cosa como era, estaba orado, Jonathan. Pero como empecé a experimentar estas cosas, el sentimiento y mi enojo, pues yo lo que hacía era, hablaba con Dios. Le decía, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Cómo es que yo puedo controlarlo? Porque yo siempre he dicho que uno no nace caminando y cuando un bebé empieza a caminar siempre tiene la ayuda de ¿qué? De sus papás, los cogen por la Exacto. mano, para aquí, para allá, le ayudan y siempre hay un tropiezo, no se quiere parar más nada, pero vuelve y tú dices, no, párate, ese ánimo. Ese mismo ánimo es que usted coge a través del Espíritu cuando te comunicas con Dios. Señor, no quiero llegar a la ira, no quiero gritar. ¿Cómo yo puedo controlar estas cosas? Yo le soy sincero a Dios. El que yo le sea sincero a Dios no me hace cobarde, sino me ayuda a corregir mis acciones,
controlar esos dardos del enemigo, esas saetas, porque siempre vamos a ser atacados en nuestra mente, Exacto. Jonathan, siempre vamos a ser atacados. Desahóguese con Dios. Mira, yo veía que estos héroes de la Biblia se desahogaban con Dios y le decían, quítame la vida, que yo no soy de esto. Pero lo hacían con respeto, Jonathan. Sí, porque si fuera con una falta de respeto, ¿tú te crees que Dios no los hubiera? Rey Mira, mostraba, le gritaban. sí, mostraban lo que ellos eran hombres. Hombres con debilidades y sabe, sabe, con áreas que ellos no podían bregar, con áreas que ellos necesitaban ayuda. Eso no nos hace menos hombres de Dios. Eso simplemente nos hace lo que la Biblia nos enseña, que nos identifica como hombres de Dios. Eso es lo único. Dios no se aparta de que Él reconozca de que somos menos. Más bien, la Biblia dice de que nosotros fuimos creados menos que los ángeles. Salmista decía, somos menos que nada. Por esa misma razón, hay que entender de que tenemos que bregar con nuestras áreas humanas y, mejor dicho, con nuestras áreas. No hay necesidad de hacerlo raro, de que no, yo tengo esta área, pero yo sé que pues eso no está ahí. No, eso está ahí, eso usted lo tiene. No, Jonathan, y que hay momentos que cuando estamos en el mundo y queremos superar algo, lo superamos. Sí. Lo superamos. Tuvo un trauma, allá me voy a superar, se supera. Ahora, cuando venimos a los caminos del Señor, que es cuando más tenemos a alguien que nos ayuda a superar esas cosas, no lo hacemos. Sí. No lo hacemos. Pero gloria a Dios, como nosotros le soltamos, gloria a Dios, a que sea sincero, siempre hable de manera correcta, comuníquese. La comunicación es lo más importante para poder entenderse dos personas. Como yo siempre digo, siempre hablamos, pero también aprendamos a escuchar. Gloria a Dios. Este es su hermano Reinaldo con nuestro hermano Jonathan en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Le agradecemos a todas estas personas, gloria a Dios, que han comentado, estas personas que se han conectado, gloria a Dios, de manera especial. Yo sé que esto ha llegado a los corazones, yo sé que nos hemos identificado con todas estas cosas y todos hemos pasado coraje, todos hemos pasado por esto. Lo importante es que siempre nos superemos en estas cosas para hacer las cosas mejor. Estamos para crecer, para arriba, no para abajo, no para quedarnos como un enano. Y acuérdense, hermanos, que tenemos nuestra línea telefónica que es 860-931-3222. Estamos para oración, gloria a Dios, para fortaleza. Y ahí está la línea 24/7 abierta siempre. Usted puede escribirnos por WhatsApp y estamos a la orden. Amén. Así que usted siga hacia adelante. No se detenga, no se rinda, motívese a seguir al Señor y también desafiarse usted mismo de ser mejor por la gracia de Él, ya que sabemos que sin Cristo nosotros no podemos llegar a las cosas que Él nos ha prometido y ya las tenemos por Él. Ya Él tiene todas las bendiciones, solamente que necesitamos seguir el camino que Él ya nos ha preparado para que nosotros realicemos todas esas buenas obras. Así que hacia adelante en el Señor, no se detenga, no se rinda. Usted siga, es una bendición, usted siga hacia adelante, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, no se olvide de suscribirse, darle like y comentar y dejarnos saber lo que usted opina para así también seguir creciendo y aprendiendo, ¿verdad? En estos medios de comunicación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Y acuérdese, hermano, que si tiene algún tema en el cual le gustaría que yo y nuestro hermano Jonathan dialoguemos, mire, ahí escríbalo, que para eso estamos a la orden. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.